Amados amigos y hermanos, quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de estudio de la palabra y considero que vale la pena iniciar este tiempo viniendo todos en oración, colocando este tiempo en las manos del Señor e implorándole al Espíritu Santo que sea Él el que hable a nuestra vida y quien también aplique esta palabra a la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que podamos no solamente escuchar la enseñanza, no solamente seguirla allí en el formato de estudio, sino que adicional a eso cada uno de nosotros pueda encarnar estas verdades de la palabra del Señor a nuestra propia vida. Oremos y pidámosle al Señor que haga su perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Papá, nosotros estamos delante de ti y queremos el día de hoy rogarte que hagas tu perfecta y santa voluntad en nuestra vida, Señor. Son múltiples los momentos, las circunstancias, Señor, en los que experimentamos la sensación de pérdida de control, Dios. Perdemos el control de situaciones de nuevo, perdemos el control, Señor, de nuestra propia vida, de aspectos de nuestra vida, Señor, de temas laborales, de temas académicos, Señor. Y esa sensación de pérdida de control, Dios, conoces perfectamente lo fuerte que resulta a nuestro corazón. Sin embargo, el día de hoy venimos presentando, Señor, esa pérdida de control como una posibilidad de acercarnos más a ti, Señor. Porque al perder el control de todas situaciones, de todas las circunstancias, Señor, lo único en lo que verdaderamente podemos confiar es que de tus manos jamás se saldrán nuestras dificultades, nuestros problemas, sino tú tienes el control de todos y cada uno de ellos, Dios. Tú tienes el control de mi vida, tienes el control de la vida de cada uno de los que al día de hoy estamos conectados a través del internet desarrollando este estudio bíblico, Señor. Y por eso venimos pidiendo, Señor, que hagas tu voluntad. Aun cuando nosotros hemos perdido el control, Señor, gracias porque tú jamás lo perderás. Tú seguirás siendo Dios, tú seguirás siendo Rey, tú seguirás gobernando, Señor, en todo el universo y eso nos incluye también a nosotros. Gracias, Dios, porque tú siempre tienes tus manos puestas en el timón de la vida, Señor, y nunca las soltarás de allí. Señor bendito, guíanos, susténtanos con tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sea el instrumento que tú uses para dar dirección a nuestra vida, para añadir consuelo, para añadir fortaleza y aún, Señor, para edificarnos cada día sobre la roca eterna que se llama Jesucristo nuestro Señor. Todo esto lo pedimos, Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, de nuevo, bienvenidísimos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. El día de hoy ya vamos por la octava semana de este estudio bíblico que hemos titulado El reino del cielo, la vida de hoy y la esperanza para la eternidad. Quiero invitarles que por favor abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer de allí los versículos 33 y 35. El día de hoy queremos hacer doble lectura de la palabra del Señor. Para eso le voy a invitar, siga por favor el texto que aparece en la pantalla y a continuación entonces realizaremos la lectura a través del video que ustedes verán también proyectado en su pantalla. Entonces leamos la palabra del Señor. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Amén. Esta ha sido la nueva traducción viviente. Y ahora les invito a que veamos entonces el video. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta.
Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Bien, ya hemos podido realizar la lectura del texto en el que nos concentraremos el día de hoy para abordar el tema del reino del cielo. Hemos leído de la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que cotidianamente estamos utilizando en nuestra congregación, pero también hemos visto el video que está basado en la Nueva Versión Internacional. Entonces, estas dos lecturas nos permiten tener un acercamiento mucho más amplio al texto bíblico. La parábola que el día de hoy estamos abordando toma como ejemplo del reino del cielo la levadura. Y esta parábola tiene en común con la parábola anterior, es decir, con la parábola de la semilla de mostaza, el elemento de lo insignificante, de lo pequeñito. Ustedes recordarán que Jesús, al exponer la parábola de la semilla de mostaza, dijo: la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, lo cual hemos dicho que es una hipérbole utilizada por Jesús para llamar la atención de sus oyentes sobre lo que él mismo estaba diciendo en ese momento. Ahora, esa expresión de Jesús culmina con un árbol gigantesco que extiende sus ramas y donde las aves pueden venir a anidar. Y recuerda entonces, el inicio fue minúsculo, era recién una semillita de mostaza, que luego se convierte en el arbusto más grande del jardín y termina posteriormente convirtiéndose en un árbol gigante con ramas extendidas y con aves anidando sobre sí. Ahora el texto nos presenta una figura similar. Está utilizando Jesús la cotidianidad, de nuevo la cotidianidad de Palestina y de la Galilea antigua, donde el pan se producía dentro de la misma casa. Y entonces dice el texto: la mujer que estaba preparando pan tomó una pequeña porción de levadura. Y no solamente es pequeña la porción de la levadura, ¿verdad? Sino que la levadura en sí misma es un hongo, es una partícula muy pequeña si se la compara con la masa a la cual esa levadura debe leudar, debe fermentar. A continuación, quiero mostrarles entonces en la pantalla la imagen de la levadura que cotidianamente se utiliza para la panadería. Mire por favor el tamañito. Obviamente aquí está aumentado. De nuevo, entonces, el elemento común que tienen estas dos parábolas es lo insignificante, pero va a terminar con un crecimiento exponencial. En nuestra parábola del día de hoy, Jesús ha dicho una poca porción, una pequeña porción de levadura ha bastado para leudar, para fermentar 3 porciones de masa con la cual se pretende hacer una buena cantidad de pan para ese hogar. De manera que el crecimiento del reino entonces se plantea como algo que surge de lo pequeño, como algo que surge de lo insignificante. Y eso entonces debiera traer a nuestro corazón mucha esperanza, porque con frecuencia permitimos que nuestro corazón se llene de desánimo al contemplar lo minúsculo del reino del cielo. Es más, muchas personas dejan que esa desesperanza, que ese desánimo gane terreno en su corazón al punto de llevarles a profundas crisis de fe cuando comparan el inicio del reino del cielo siendo tan ínfimo, tan pequeñito, tan insignificante con las cosas que aparentemente el mundo les ofrece. Quisiera invitarle que en este estudio de esta parábola hiciéramos por lo menos 3 paradas. La primera de ellas, que contempláramos el uso positivo y el uso negativo de la figura de la levadura. El uso positivo lo hemos encontrado precisamente en el texto que hemos leído. Mateo 13:33 dice: Jesús también usó la siguiente ilustración: el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. El uso que Jesús está dando a la figura, al elemento de la levadura, en esta parábola es positivo. Es positivo ya que está siendo ilustrado el reino del cielo a través del crecimiento exponencial que produce la levadura en 3 partes o en 3 medidas de masa para pan. Les decía hace un momento, el reino del cielo
generalmente no tiene un inicio deslumbrante, generalmente no tiene un inicio espectacular, sino el inicio del reino del cielo en el corazón de cada uno de nosotros ha sido incluso imperceptible. Y de esa manera es como el reino del cielo cala a lo profundo del corazón del ser humano, para comenzar entonces a fermentar y a leudar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Ya hace un par de semanas incluso estuvimos hablando de la parábola del trigo y la cizaña y mencionábamos también acerca de esa parábola el elemento del fruto como el elemento revelador del carácter de aquellos que han sido nacidos de nuevo. Solamente a través del fruto seremos conocidos los hijos de Dios. Solamente a través del fruto, y ese fruto habla del carácter de Cristo formado en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para que ese fruto se vea, para que ese fruto llegue a ser realidad en la vida de cada uno de nosotros, el tiempo va a jugar un factor supremamente importante. El tiempo, pero también la consagración, la devoción, el esmero con el que usted estudia la palabra del Señor. Ahora, cuando el reino del cielo en este texto es graficado como esa levadura, de nuevo tiene consigo el concepto de algo que comienza siendo muy pequeño. Pero dice el texto, siendo tan pequeño, la levadura impregnó toda la masa. Y note entonces que el reino del cielo es pequeño, pero tiene la capacidad de ejercer influencia sobre todo lo que tiene en derredor suyo. Nosotros en muchos momentos como iglesia hemos caído en el error de solamente hacer presencia, es decir, toda la gente sabe que aquí en este barrio, que aquí en este sector de la ciudad, que aquí en esta comuna existe una iglesia cristiana y nos conformamos con que la gente vea el nombre de la iglesia, con que la gente escuche las alabanzas, con que la gente vea las puertas abiertas, pero eso se reduciría solamente a hacer presencia. El reino del cielo no se queda haciendo presencia, sino que el reino del cielo hace influencia o ejerce influencia en su entorno. Y para eso el reino del cielo tiene que ser anunciado, tiene que ser proclamado, y para eso de nuevo la predicación es el vehículo que Dios ha escogido para llevar a cabo ese plan. Entonces cada uno de nosotros como miembros del reino del cielo también somos como esa levadura que vamos por el camino predicando, enseñando, evangelizando, compartiendo con el uno y con el otro lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y todo eso lo sustentamos con la bendita palabra del Señor. De esa manera entonces el reino del cielo y la iglesia como parte del reino del cielo ejerce influencia en su entorno. Y la influencia que debiera ejercer la iglesia es una influencia positiva, es una influencia de transformación, de cambios profundos, de esperanza, de vida eterna. Entonces note que el uso que Jesús está dando a la figura de la levadura en Mateo 13:33 es un uso positivo. Sin embargo, la misma levadura, es decir, el mismo elemento de comparación, Jesús posteriormente lo va a utilizar para señalar también la influencia negativa que tienen algunas personas y sus malas enseñanzas en el corazón del ser humano. Mateo 16, versículos 5 al 12. Vamos a leer de nuevo la Nueva Traducción Viviente y posteriormente vamos a ver la Nueva Versión Internacional a través de un video. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas
de los fariseos y de los saduceos. Veamos ahora entonces el video. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000? ¿Y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000? ¿Y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Quiero invitarles, después de haber leído esta porción de la palabra, entonces a ver cómo Jesús tiene la capacidad de utilizar la figura de la levadura para comparar el reino del cielo, y en ese sentido el uso que está haciendo de la levadura como figura es un uso positivo. Pero ahora en Mateo 16 del 5 al 12, el uso que Jesús está haciendo de la misma figura de la levadura es una figura negativa, es un uso negativo. De manera que nos debiera esto invitar a pensar que así como el reino del cielo tiene inicios pequeños, pero un final grandioso, un final supremamente esperanzador y supremamente prometedor, también las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las enseñanzas engañosas, al principio suelen ser imperceptibles, pero tienen, así como el reino de Dios, la capacidad de influir en el corazón y en la mente del ser humano. Por esa razón, tanto los discípulos de Jesús, es decir, los 12, como al día de hoy la iglesia, debemos ser supremamente cuidadosos de qué escuchamos, qué leemos, cuál es el material que usted y yo estamos utilizando para edificar nuestra fe. Porque ocurre que en tiempos como estos proliferan las ofertas de enseñanza de la palabra de Dios. Y no necesariamente porque una persona cite uno u otro versículo de la palabra de Dios, necesariamente eso quiere decir que esa persona está enseñando la palabra de Dios. Eso demanda muchísimo más, demanda más en términos de fidelidad al texto bíblico, demanda más en términos de su conocimiento de la escritura, demanda más del amor que esa persona debe tener por la iglesia del Señor, y sobre todo el interés de la persona no debe ser el de lucrarse, el de beneficiarse él mismo, sino que la iglesia del Señor verdaderamente crezca conforme a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo nuestro Señor. Por esa razón, Jesús le dice a los discípulos, tengan mucho cuidado con la levadura, es decir, con eso que fermenta, con eso que hace crecer, que tienen las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Y aquí Jesús está colocando los dos grupos religiosos más grandes y más influyentes que había en su época. Al día de hoy son múltiples las ofertas de enseñanza espiritual, como les había dicho anteriormente, y en tiempos como estos, usted y yo debemos ser sumamente cuidadosos de qué tipo de enseñanza, qué tipo de predicación, qué tipo de devocionales incluso son los que usted y yo estamos oyendo y las que estamos difundiendo también a través de nuestros canales digitales. De esa manera usted y yo debemos ser supremamente responsables, porque así como el reino del cielo comienza pequeñito, pero luego va creciendo hasta influir y transformar el entorno, también las falsas enseñanzas tienen la capacidad de comenzar chirriquiticas, muy pequeñitas, pero ir creciendo e ir generando una influencia negativa en su entorno. De manera que esto quería que lo tuviésemos supremamente claro. La segunda parada que quiero hacer al exponer esta parábola del reino, el reino leudado, es decir, el crecimiento exponencial del reino del cielo.
Versículo 33 de nuevo, de Mateo 13. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. A través de este texto, la palabra del Señor nos recuerda que el inicio del reino del cielo, como lo he dicho reiterativamente, es un inicio minúsculo, pequeñito e insignificante. De esa manera es como el reino de Dios inicia en medio nuestro. Pero a la postre el reino del cielo comienza a crecer, a crecer, a crecer y a fermentar, a leudar, a ejercer influencia alrededor de todos nosotros. Y cuando pensamos en la manera como Cristo inaugura el reino del cielo en la tierra, quiero invitarle a pensar también en cuáles fueron las personas que Jesús escogió para dicha inauguración. Fueron pescadores, fueron personas de campo, fueron personas que la sociedad de una manera les había cerrado la puerta para seguir adelante, digamos, con su proceso de formación académica. Los discípulos de Jesús eran personas con una formación académica básica, es decir, una formación a los ojos del mundo insignificante, pero es precisamente a esos pescadores, a ese cobrador de impuestos, a ese celote y a todos los demás a los que Jesús utiliza para iniciar el reino del cielo en la tierra. De esa manera el inicio entonces es un inicio insignificante a los ojos del ser humano. Posteriormente, en el libro de los Hechos vamos a notar cómo entonces el reino de los cielos comienza a leudarse, es decir, a fermentarse y a ejercer esa influencia. En primer lugar, en Hechos 1:8, ustedes recordarán esta respuesta de Jesús al interés de los discípulos. Ellos querían saber cuándo sería el momento en que Jesús instauraría el reino en la tierra. A lo cual Jesús les dice: no les compete a ustedes conocer los tiempos ni las sazones. Esos tiempos solo los conoce el Padre Celestial. En cambio, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y note entonces que el crecimiento, tal como lo plantea Jesús, se da a través de la figura como de círculos concéntricos. La iglesia en ese momento está en Jerusalén. Jerusalén es capital de Judea. Luego se va a extender hasta Samaria, pero no se va a quedar ahí, sino que de ahí de Samaria la iglesia va a seguir extendiéndose hasta llegar hasta el último rincón de la tierra. Ahora, ese es el planteamiento de Hechos 1:8. En el capítulo 2, entonces, comenzamos a ver el crecimiento de la iglesia, es decir, el reino leudado en la propia Jerusalén. Recordarán ustedes, los discípulos están en el aposento alto orando, están encerrados, esperando el cumplimiento de la promesa que Cristo les ha hecho, la venida del Espíritu Santo de Dios. Y me gustaría hacer notar la semejanza que existe entre el encierro de los discípulos y su espera con el proceso de fermentación de la masa del pan. Después de que la masa ha sido leudada, entonces el panadero debe amasar hábilmente para que toda la masa se vea impregnada por esa levadura. Sin embargo, después de que ya ha amasado, debe dejar reposar la masa. Entonces debe colocarla en un recipiente, pero debe taparla también, preferiblemente con una tela, para que la masa pueda respirar sin resecarse, ¿verdad? Ahora los discípulos están encerrados esperando el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Es decir, ellos están allí como reposados, como esperando y clamando al Señor por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Una vez que el derramamiento del Espíritu Santo es una realidad en la vida de todos ellos, entonces el reino del cielo comienza a expandirse, porque ahora el estruendo que ha ocurrido en ese aposento alto propicia que la gente llegue a curiosear qué fue lo que ocurrió. Y cuando la gente llega, qué fue lo que pasó, por qué este estruendo, por qué este ruido tan horrible, el apóstol Pedro comienza a predicarles de las grandezas del nombre del Señor. Y no solamente Pedro,
Pero cada uno de los que estaba allí en el aposento alto comenzó a anunciar las grandezas de Dios, cada uno de ellos en un idioma terrenal distinto, porque todos los que estaban por estos días en Jerusalén venían de distintas naciones y ahora los apóstoles les estaban hablando en sus propios idiomas maternos las grandezas de Dios. Note entonces que Dios escogió en Cristo a estos pescadores, a estos hombres con poca formación académica. Luego los puso a esperar un tiempo prudente por la venida del Espíritu Santo, pero una vez el Espíritu Santo llegó a sus vidas, ellos salen a predicar la palabra del Señor. Entonces el crecimiento de la iglesia se da en Jerusalén en primer lugar, y esto lo notamos nosotros en el libro de los Hechos en los primeros 5 capítulos. Luego vamos a notar que el crecimiento de la iglesia se extiende a Judea, capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Y luego, a través de un evento desafortunado que inició con el martirio de Esteban y posteriormente con la persecución en cabeza de Saulo de Tarso, la iglesia se ve esparcida, es decir, los creyentes que estuvieron en Jerusalén ahora son disgregados por toda la región de Palestina, por toda la región de Galilea, y pensaríamos que ese sería el final de la iglesia. Pero ocurre que toda esa persecución hace parte del propósito glorioso de Cristo Jesús para llevar a cabo su plan con la iglesia. Entonces ahora la iglesia ha llegado hasta Samaria y el crecimiento que Dios comienza a darle a la iglesia en Samaria es hermoso. Dios permitió que fuera Felipe el predicador de aquel lugar. Y Dios comienza a respaldar a Felipe con señales, con milagros, con prodigios. Los que estaban endemoniados fueron libertados y toda la gente de la ciudad experimentaba gran alegría al escuchar la palabra del Señor. Ahora, todo esto está ocurriendo, pero posteriormente es el apóstol Pablo el que llega a los pies de Cristo. Recuerden, la primera mención que tenemos de Pablo en el libro de los Hechos es Saulo de Tarso, el persecutor de la iglesia. De esa manera es como se nos presenta a Saulo, pero ahora a partir del capítulo 10 del libro de los Hechos y hasta el final del libro, es decir, hasta el capítulo 28, es Pablo ahora, ya no Saulo, sino con su nueva identidad, su nuevo nombre, Pablo, predicando la palabra del Señor a todas las criaturas de la tierra conocida. Y esta tierra conocida de la que recién les hablo es toda la cuenca del Mediterráneo, principalmente las regiones de Antioquía, la isla de Chipre, Grecia y Roma, llegando quizá hasta la parte sur de España. De esa manera nosotros encontramos al apóstol Pablo y a sus seguidores, a sus discípulos, llevando la palabra del Señor hasta lo último de la tierra conocida para ese momento de la historia. Al día de hoy son múltiples los movimientos misioneros que comienzan de una manera pequeñita, de una manera minúscula. Y no quisiera dejar de utilizar la palabra insignificante, porque esa es la sensación que produce el reino de los cielos en el corazón de muchas personas, insignificancia. El tema es que el reino de los cielos tiene la capacidad de influir, de transformar y de sorprender al final a los que consideraron que el reino del cielo era algo insignificante, porque el reino del cielo es como la levadura que impregnó toda la masa. De esa manera, el reino del cielo al día de hoy sigue llegando a lugares donde antes no había llegado. Y generalmente, por no decir siempre, el crecimiento del reino del cielo reposa en las manos de nuestro bendito Creador. Para la muestra, un botón gigantesco. Ustedes y yo hemos estado durante meses experimentando la pandemia, y digo ustedes y yo y todo el mundo, hemos estado experimentando la cuarentena, el distanciamiento, hemos estado experimentando el miedo, la ansiedad. Muchas personas incluso han caído en depresión de cuenta del distanciamiento y del aislamiento y lo demás. Sin embargo, al día de hoy, cuando las capillas estuvieron cerradas por muchos meses, cuando no tuvimos la posibilidad de congregarnos, de reunirnos a enseñar la palabra del Señor como tradicionalmente lo hacíamos, nos vimos abocados a la utilización de medios digitales. Y al día de hoy, en lugares donde nunca nos hubiésemos imaginado nosotros que llegaría la palabra de Dios, está llegando.
Y noten ustedes, en el libro de los Hechos, el elemento utilizado por Dios para llevar a cabo su precioso plan fue una persecución. Al día de hoy nadie nos está persiguiendo, nadie está queriendo acabar con la iglesia, nadie está queriendo cerrar la iglesia definitivamente. Lo que estamos viviendo es una pandemia, es decir, algo de orden biológico, algo de orden natural, pero algo que sigue estando en las manos de nuestro Dios y Creador. Es Dios el que está permitiendo todo esto con un propósito mucho más glorioso de lo que nosotros nos lo imaginamos. La palabra de Dios al día de hoy está siendo predicada en muchos lugares. La palabra de Dios está llegando a lugares donde antes no llegaba. Y de una manera u otra, todas las congregaciones, todas las iglesias, por pequeña o por grande que fuera, asumimos un comportamiento misionero al utilizar estos medios, al colocar las enseñanzas, los estudios bíblicos, los tiempos de adoración a través de medios como YouTube, a través de redes sociales, y de esa manera el reino de los cielos ha seguido leudando, ha seguido impregnando el corazón de muchos, y la palabra de Dios en ese sentido ha seguido ejerciendo una influencia restauradora, sanadora y salvadora en el corazón de muchos. De esa manera entonces tenemos el reino leudado. Y también esta parábola, siendo tan pequeña, contiene al final una nota del escritor del Evangelio que nos invita a contemplar el reino revelado. Mire por favor Mateo 13, versículos 34 y 35. Dice la palabra del Señor. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. En estos dos versículos, Mateo introduce para nosotros, a favor de todos sus lectores, una nota a través de la cual él nos explica la metodología de Jesús. Dice, Jesús siempre usaba ilustraciones como estas, lo cual implica que el método usado por Jesús a la hora de comunicarse con sus oyentes fueron las parábolas. Y la manera categórica como Mateo lo presenta dice, y nunca les enseñaba sin utilizar esas parábolas. Es decir, Jesús fue el maestro de las parábolas. Jesús tomó ese recurso de la pedagogía hebrea, ese recurso de la pedagogía judía, y lo hizo suyo, se apropió de él para comunicar el reino del cielo. Y de esa manera, el reino del cielo se convierte también en el reino revelado, porque ocurre que desde el Antiguo Testamento, Dios a través de los salmistas y a través de los profetas había anunciado que su siervo, que el Hijo de Dios, que el Mesías, enseñaría al pueblo a través de parábolas, pero también anuncia que cosas que estuvieron guardadas desde la antigüedad, secretos que estuvieron sin revelar, ahora en la persona de Cristo, serían revelados a través de la utilización de esas parábolas. Note entonces que en este texto Mateo está utilizando la cita de Isaías capítulo 6 versículos 9 al 13 y nos recuerda entonces que el profeta Isaías fue uno de los que anunció que de esta manera el Mesías se comunicaría con el pueblo de Israel. Versículo 9 dice, y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía. Hasta que el Señor haya mandado a todos lejos, y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero aún así, como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. De esta manera, Dios a través del profeta Isaías recuerda o anuncia más bien la manera como Dios escogería comunicarse con su pueblo,
a través de parábolas, a través de ilustraciones y, si se quiere, a través de enigmas, a través de los cuales Dios les estaba llamando al arrepentimiento con un propósito muy puntual: que no todo el pueblo de Israel, sino apenas su remanente santo, pudiera escuchar y pudiera experimentar arrepentimiento y pudiera venir a los pies de Dios. Pero ocurre que antes de Isaías, ya los salmistas habían estado escribiendo y anunciando la manera como el Mesías se comunicaría con su pueblo. El Salmo 78, en los primeros 8 versículos, nos habla de la manera como el Mesías se comunicaría con el pueblo. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Estos 8 versículos con los que inicia el Salmo 78 nos habla de la manera como Dios, a través del Mesías, hablaría a su pueblo para llamarles al arrepentimiento. Y no solo para llamarles al arrepentimiento, pero para convertir a su pueblo en un pueblo fundamentalmente misionero y predicador. Porque entonces, al escuchar las enseñanzas en parábolas, usted y yo como hijos de Dios, usted y yo como miembros de la Iglesia de Cristo, estamos llamados a transmitir a la siguiente generación, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, la palabra del Señor, para que de esta manera el nombre del Señor sea conocido y su nombre y su instrucción y su palabra no sean olvidados en medio nuestro. El pueblo de Israel en ese propósito misionero falló. Israel se olvidó de enseñar la palabra a sus hijos en muchos momentos. Israel se olvidó de enseñar el temor a Dios y de enseñarle a sus hijos que esperaran en la promesa del Mesías. De esa manera, Israel fracasa y ahora entonces Jesús está entregando ese llamado misionero y ese llamado predicador a su iglesia, para que de ese modo entonces la iglesia se convierta en el transmisor de la enseñanza, en el transmisor de la palabra de Dios a las generaciones futuras. Y en este punto me gustaría llamar su atención sobre la manera como usted está viviendo y asumiendo su llamado como hijo de Dios. A estas alturas de su caminar con Dios, ¿comparte usted la palabra del Señor con sus hijos? ¿Comparte usted la enseñanza de la palabra de Dios con sus nietos y con las personas que tiene en su casa? Pues quiero decirle algo. Todos nosotros estamos llamados a ser predicadores y misioneros, comenzando con nuestra propia familia. Su casa es su iglesia, su familia es su ministerio, sus hijos son el plantío en el cual usted está cultivando la bendita palabra del Señor. Luego usted y yo debiéramos asumir ese llamado de una manera muy firme y no solamente esperar que el pastor, que el predicador, que el evangelista sean los encargados de llevar la palabra de Dios a su casa, sino que usted papá, usted mamá, usted abuelo, usted tía, es decir, todos miembros de la familia, podamos asumir de manera activa el llamado que Dios nos hace de enseñar su palabra a las generaciones futuras. ¿Para qué no sean una generación terca, obstinada, rebelde e infiel, sino que sean una generación que quiera entregar y rendir su corazón a Dios? Ese es el propósito del reino del cielo cuando comienza siendo tan pequeñito, pero termina ejerciendo gran influencia en su entorno. Pero en el mismo Salmo 78, en los últimos versículos 68 al 72, habla de lo siguiente: en cambio, eligió a la tribu de Judá y al monte de Sión, a la cual amaba,
Allí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David, de donde cuidaba las ovejas y a los corderos, y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Note entonces que el Salmo comienza hablando de cómo el Mesías se comunicaría con el pueblo de Dios. En la parte intermedia de este Salmo nos habla de toda la rebelión del pueblo de Israel y cómo Dios entonces desecha las tribus de Efraín, la tribu de Manasés. Los hijos de José fueron desechados por Dios y en cambio de eso, dice el texto, escogió a la tribu de Judá. Recuerden ustedes que Jesús viene de la tribu de Judá. Escogió el monte Sión, es decir, el monte sobre el cual está construida Jerusalén, y a partir de allí el Señor se ha propuesto extender su reino sobre toda la tierra. Escogió a su siervo David, y note que ya para la época cuando se escribe este salmo, David hace mucho tiempo ha muerto. Luego este David del que nos está hablando el texto bíblico, el Salmo 78, es el anuncio profético del Mesías que habría de venir. Por esa razón, la parábola de la levadura termina siendo también una parábola que nos revela el reino anunciado, porque nos recuerda la manera como desde la antigüedad se había prometido que el Mesías se comunicaría a través de parábolas. Nos recuerda el origen del Mesías, la tribu de Judá, y nos recuerda que ese Mesías también es hijo de David, descendiente de David, y que así como David apacentó y cuidó al pueblo de Israel con un corazón sincero y con manos diestras, también Cristo al día de hoy está cuidando de su iglesia con un corazón sincero y con manos diestras. Y el anhelo del corazón de todos los que servimos en el ministerio pastoral debiera ser que Dios a nosotros también nos forme como hombres de un corazón sincero y con manos diestras, es decir, plenamente capacitados para cuidar de su reino, para cuidar de su iglesia y para apacentar el rebaño que solamente le pertenece a Dios. De esa manera, entonces, la parábola de la levadura nos presenta el inicio pequeñito, el crecimiento exponencial y el reino anunciado y el reino revelado a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor y terminamos este tiempo orando y exaltando el nombre de nuestro Señor? Padre bendito, bendito y alabado sea tu nombre. Exaltado seas tú por la fidelidad como tu palabra está hilada de una manera tan perfecta, Señor. Gracias porque el inicio de tu reino, Señor, siendo tan pequeño e insignificante, no se compara con la manera grandiosa como tú llegarás a influenciar el corazón de cada uno de los seres humanos a los que has escogido para que sean tuyos, Dios. Gracias por las situaciones adversas de las cuales tú te has valido a lo largo de la historia para que nosotros como tu iglesia lleguemos a lugares donde antes no habíamos podido llegar, Señor. Gracias porque tú te encargas de sacar a tu iglesia de la comodidad para llevarla a lugares donde no habíamos pensado, lugares donde no habíamos imaginado llegar, para que tu palabra sea anunciada. Y gracias porque el reino leudado ni siquiera depende de nosotros. El reino leudado es el fruto de la obra de tu Espíritu Santo. Nosotros lo único que hemos hecho, Señor, es predicar tu palabra. Lo único que nosotros hacemos es compartir tu palabra con las personas, con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares, con todas las personas que tú pones a nuestro alrededor. Pero al final de cuentas, el crecimiento exponencial de tu reino lo provocas tú mismo, de manera que bendecimos y alabamos tu nombre por esto. Y gracias, porque aún la metodología utilizada por Jesús ya había sido anunciada desde el Antiguo Testamento. Con parábolas te enseñaré y con parábolas te recordaré cosas grandes que nuestro Señor hizo en el pasado. Gracias, porque de esa manera tú diste a conocer el reino del cielo utilizando las parábolas,
utilizando elementos cotidianos como una mujer que amasa pan para los de su casa. Gracias, Señor, por elementos tan sencillos, pero adornados de una profunda gloria cuando tú los usaste para enseñarnos el reino del cielo. Gracias también porque esta parábola nos recuerda que Jesús es el buen pastor, anunciado en el Antiguo Testamento, pero cumplido en el Nuevo. Y al día de hoy, ese buen pastor es el pastor por excelencia de la iglesia, el príncipe de los pastores, el dueño del rebaño. Gracias, Señor, porque a ti te rendimos cuentas de la manera como apacentamos y como alimentamos, como guiamos al rebaño que es tuyo, Señor. Danos la gracia, Señor, como predicadores, como pastores, como maestros, de ser fieles a tu palabra, para que tu rebaño, Señor, reciba buen alimento, para que tu rebaño reciba buena comida espiritual, Señor. Y guárdanos, Señor, como le advertiste a tus discípulos, de dejarnos embelezar por la levadura de fariseos y saduceos. Que nuestro corazón no se deje embelezar de falsas enseñanzas. Todo esto, Señor, lo pedimos a ti, porque eres el todopoderoso Dios, el buen pastor y el dueño de la iglesia. Bendito seas por siempre y siempre. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, un abrazo muy grande les enviamos desde aquí. Que el Señor les bendiga y les esperamos la próxima semana para continuar estudiando las parábolas del reino del cielo.